Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Semana Económica y Tecnológica. Soy Leo Cortés, un apasionado por la tecnología y el marketing, y como cada semana, a partir de nuestro informe generado con Deep Research, desglosamos las noticias que están moviendo los hilos de la economía global y la innovación. Y esta semana, amigos, siguen los coletazos por el recorte de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Si vienes siguiendo nuestros capítulos anteriores, sabes que este era un movimiento que el mercado esperaba con ansias, casi con desesperación. Y finalmente, llegó. La Fed aplicó el primer recorte de tasas de 2025, una movida que, aunque celebrada en Wall Street, ha desatado una serie de consecuencias que estamos recién empezando a comprender. Vamos al grano. La Reserva Federal, el banco central más poderoso del mundo, recortó su tasa de interés en 25 puntos base, dejándola en un nuevo rango de entre 4.00% y 4.25%. ¿Por qué ahora? Bueno, la presión era enorme, tanto desde Wall Street como desde la Casa Blanca. Pero el detonante final fueron los datos de empleo, que mostraron una clara desaceleración. De hecho, se revisaron las cifras de principios de año y resultó que la creación de empleo había sido mucho más débil de lo que se pensaba. La reacción del mercado fue como un resorte. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron su tercera semana consecutiva de ganancias, con los índices coqueteando con máximos históricos. Dinero más barato, o la promesa de él, siempre es música para los oídos de los inversionistas. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y, francamente, un poco peligrosa. Mientras la Fed pisa el acelerador para evitar una recesión, hay un fantasma que no se va. La inflación, especialmente en el sector de servicios, sigue alta, por encima del objetivo. Algunos analistas incluso susurran la palabra prohibida, estanflación, que es esa mezcla tóxica de economía estancada con precios que no paran de subir. La Fed está haciendo una apuesta de alto riesgo. Está priorizando el crecimiento por sobre el control de la inflación. Si le sale bien, podríamos tener el famoso aterrizaje suave. Pero si la inflación vuelve a tomar fuerza, la Fed podría verse obligada a dar un volantazo y aplicar subidas de tasas mucho más agresivas en el futuro. Un verdadero latigazo que sacudiría a todos los mercados. Y aquí es donde conectamos con el resto del mundo, porque las decisiones de la Fed nunca ocurren en un vacío. Este giro de la Fed también pone de manifiesto una creciente divergencia en la política monetaria global. Mientras Estados Unidos relaja sus condiciones, el Banco Central Europeo, BCE, decidió mantener sus tasas sin cambios esta semana, y el Banco de Japón también mantuvo su política monetaria estable. Esta divergencia entre los principales bloques económicos probablemente conducirá a una mayor volatilidad en los mercados de divisas, con una posible apreciación del euro y el yen frente a un dólar estadounidense debilitado, lo que tiene consecuencias directas para economías como la chilena. En simple, si el dólar se debilita, nuestras exportaciones que se venden en dólares valen menos, y nuestras importaciones, que compramos en dólares, se abaratan. Es un juego de equilibrios muy delicado. Y para añadir más leña al fuego, los riesgos geopolíticos no dan tregua. Finalmente, los riesgos geopolíticos y las tensiones comerciales siguen siendo una preocupación primordial para el FMI y el Banco Mundial. La presentación por parte de la Comisión Europea de un 19º paquete de sanciones contra Rusia, dirigido al gas natural licuado y a su flota en la sombra de petroleros, es un claro recordatorio de estas fricciones continuas. Cada una de estas tensiones añade una capa de incertidumbre que los mercados detestan. Para que tengamos una idea más clara de cómo se movió la semana, repasemos rápidamente los indicadores clave que se publicaron. El martes 16 de septiembre, en Estados Unidos, tuvimos las ventas minoristas. Este dato es clave porque mide la fortaleza del consumo. Era uno de los números que la Fed tenía en la mira para tomar su decisión. Ese mismo martes, en la eurozona, se publicó el sentimiento económico SEAL de Alemania. Este es un termómetro de la confianza de los inversionistas en la economía más grande de Europa.
Un sentimiento débil ayuda a entender por qué el Banco Central Europeo está siendo tan cauto y prefirió no mover las tasas. El miércoles 17 en el Reino Unido conocimos el dato de inflación, el IPC. Al igual que en Estados Unidos, la inflación es el gran dolor de cabeza allí, y este número es crucial para las decisiones del Banco de Inglaterra. También el miércoles, Canadá anunció su decisión de tasas de interés. Es importante ver cómo reaccionan nuestros vecinos del norte, mostrando otra pieza en este rompecabezas de políticas monetarias divergentes. Y por supuesto, el mismo miércoles 17 en Estados Unidos llegó el evento principal. La decisión de tasas de interés. Se confirmó el recorte al rango de 4.00% a 4.25%, oficializando este cambio de rumbo de la Fed. Finalmente, el viernes 19, Japón también tuvo su decisión de tasas de interés. Mantuvieron todo sin cambios, consolidando esta idea de que los grandes bancos centrales del mundo ya no caminan de la mano. En resumen, estamos entrando en una nueva fase, una donde la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido tomar un camino distinto al de Europa y Japón, apostando por el crecimiento. Los mercados lo celebran, pero los riesgos de un rebrote inflacionario y de una mayor volatilidad global están más presentes que nunca. La próxima semana será clave ver cómo reaccionan los mercados a esta nueva realidad y si otros bancos centrales empiezan a sentir la presión de seguir los pasos de la Fed. Y si la semana pasada, en la economía global, vimos a los bancos centrales tomando caminos separados, en el mundo de la tecnología está ocurriendo algo muy similar. Una bifurcación, una tensión palpable entre dos fuerzas gigantescas. En el bloque anterior, hablamos de cómo la Reserva Federal está apostando por el crecimiento. Pues bien, ese mismo capital, esa misma energía, está fluyendo a raudales hacia un sector que está redefiniendo nuestro futuro, la inteligencia artificial. Pero esta semana, la narrativa ha dado un giro. El tema que quiero que exploremos hoy es el próximo capítulo de la IA, del crecimiento sin control a las barreras inevitables. Durante los últimos años, el desarrollo de la IA ha sido como el salvaje oeste, un territorio sin ley donde la velocidad y la innovación lo eran todo. Pero esa era, amigos, está llegando a su fin. El sheriff, o más bien los sheriffs, los gobiernos y los tribunales han llegado al pueblo. Dos eventos clave de esta semana lo demuestran. Primero, en California avanzó un proyecto de ley de seguridad de IA llamado Frontier Model, SB53. Esto no es una ley cualquiera, es uno de los primeros intentos serios a nivel estatal en Estados Unidos para regular los modelos de IA más potentes. Exige a los desarrolladores revelar cómo garantizan la seguridad, reportar incidentes y proteger a quienes denuncien fallos. California suele marcar la pauta para el resto del país, así que esto podría ser el comienzo de una ola regulatoria. Segundo, y esto es importantísimo, un juez federal le dijo que no a un acuerdo de $1.500 millones entre Anthropic, uno de los gigantes de la IA, y un grupo de autores. El problema: se acusaba a Anthropic de usar miles de libros protegidos por derechos de autor para entrenar a su IA, Claude. Al rechazar el acuerdo, el juez ha dejado a toda la industria en un limbo legal. La pregunta del millón sigue sin respuesta. ¿Es legal usar contenido de Internet para entrenar estas inteligencias? Y aquí está la ironía. Es el propio éxito de la IA lo que está provocando este invierno regulatorio. Cuando una empresa como Anthropic levanta miles de millones de dólares, atrae todas las miradas. El poder que están acumulando es tan grande que los gobiernos se ven obligados a intervenir. En el futuro, los ganadores en el mundo de la IA no serán solo los que tengan el mejor código, sino los que tengan los mejores abogados y las estrategias éticas más sólidas. Pero, y este es un gran pero, mientras los abogados y políticos debaten, la carrera armamentista corporativa en IA no solo no se detiene, sino que se intensificó brutalmente esta semana. Y quiero que pongamos la lupa en esto, porque aquí es donde vemos las oportunidades y los cambios que se vienen para todos nosotros, para las empresas y los emprendedores. Primero,
Microsoft AI lanzó sus primeros modelos de IA desarrollados internamente, llamados MI1, Voice One y MA1 Preview. Esto es clave. Microsoft ya no solo depende de su alianza con OpenAI, está construyendo su propio arsenal tecnológico. Luego, Google expandió su modo IA de búsqueda a 5 nuevos idiomas, incluyendo japonés y portugués de Brasil. Esto no es solo para llegar a más usuarios, es una jugada geopolítica. Google lo dijo casi con esas palabras. Es una carrera contra los gigantes tecnológicos de China por dominar la IA multilingüe. Controlar la información en estas regiones es una forma de poder. Anthropic, la empresa del lío judicial, recaudó la increíble cifra de $13.000 millones en nueva financiación, alcanzando una valoración de $183.000 millones. Para que se hagan una idea, eso es más de lo que valen muchas de las empresas más grandes de nuestros países. El dinero sigue fluyendo a borbotones. Y finalmente, en un movimiento fascinante, OpenAI, el creador de ChatGPT, hizo 2 cosas. Compró una empresa de software llamada Statsig por $1.100 millones y, atención, anunció una evaluación de seguridad conjunta con su archirrival, Anthropic. Es lo que se llama competencia. Compiten a muerte, pero colaboran en temas de seguridad que les afectan a todos. Entonces, ¿qué significa todo esto para un emprendedor, para una empresa, para ti que escuchas? Significa, por un lado, que las herramientas de IA son cada vez más potentes y accesibles. Los modelos de Microsoft, las búsquedas de Google, todo esto se traduce en servicios que las empresas pueden integrar para ser más eficientes, para crear nuevos productos, para automatizar tareas. La barrera de entrada para usar IA de alto nivel está bajando. Pero por otro lado, trae un cambio fundamental. Ya no se puede usar la IA a ciegas. Hay que pensar en la regulación, en los derechos de autor de los datos que usamos, en la ética. La expansión a nuevos idiomas también significa que la competencia ahora es global, de una forma mucho más directa. Y esto me lleva a las preguntas finales que quiero dejarles esta semana. Preguntas para que reflexionen sobre su propia relación con esta tecnología que avanza a una velocidad de vértigo. Primero, ¿estás usando activamente la IA en tu negocio o en tu vida diaria? Y si la respuesta es sí, la segunda pregunta es más profunda. ¿Te has detenido a pensar en la información que le estás entregando? Desde que empezaste a usar ChatGPT, Gemini, Copilot, ¿cuánta de tu información personal, cuántas de las estrategias de tu empresa, cuántos de tus borradores creativos le has entregado a estos modelos? Estamos alimentando a las inteligencias más potentes de la historia y apenas estamos empezando a discutir las reglas del juego. Es un momento fascinante y a la vez un momento que exige nuestra máxima atención. En los segmentos anteriores viajamos por el mundo. Vimos la audaz apuesta de la Reserva Federal en Estados Unidos y nos sumergimos en la carrera armamentista de la inteligencia artificial. Una carrera que por primera vez se encuentra con el muro de la regulación. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se ve todo esto desde Chile? ¿Cómo impactan estas olas globales en nuestras costas? Esta semana, nuestro país nos presentó una historia con 2 caras, una verdadera paradoja tecnológica. Y la narrativa que quiero proponerles para entenderla es la encrucijada de innovación de Chile. Líder de la región, rezagado de la liga. Por un lado, tenemos motivos para celebrar. Según el Índice Global de Innovación 2025, publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Chile se mantiene firme en el puesto 51 a nivel mundial. Y lo más importante, como el líder indiscutido de innovación en toda América Latina y el Caribe. Superamos el promedio de la región en todos los indicadores, con fortalezas claras en infraestructura y en la sofisticación de nuestro mercado. Pero, y aquí viene la otra cara de la moneda, a pesar de este liderazgo regional, los expertos advierten que Chile está estancado en el escenario mundial.
nuestro ranking global no ha mejorado desde el año pasado e incluso caímos un puesto desde 2022. El problema de fondo es lo que el propio informe llama la paradoja de la innovación. ¿Qué significa esto? Que Chile es mucho mejor para crear las condiciones para innovar que para generar resultados concretos. En los insumos para la innovación, infraestructura, educación, inversión, estamos en el puesto 43 del mundo. Nada mal. Pero cuando se miden los resultados, patentes, productos de alta tecnología, exportaciones creativas, caemos 20 puestos hasta el lugar 63. La metáfora es clara y potente. Chile ha invertido masivamente en construir una autopista digital de clase mundial, pero nos están faltando los vehículos de alto valor, las empresas innovadoras, la propiedad intelectual, los productos de exportación para circular por ella. Y la evidencia de que tenemos esa autopista es contundente. Un informe de la Subtel de hace pocos días reveló que ya superamos los 8.2 millones de usuarios de 5G, a solo 3 años de su implementación. Además, casi el 75% de las conexiones a Internet fijo en los hogares ya son de fibra óptica. La infraestructura está. A nivel de empresas, demos un reflejo de esta misma paradoja. Las compañías chilenas están adoptando la IA y la nube para ser más eficientes, pero se topan con barreras internas, la resistencia al cambio y, sobre todo, la falta de habilidades digitales en la fuerza laboral. Esto es peligroso porque podría estar creando una economía de 2 velocidades, donde unas pocas empresas muy avanzadas se despegan del resto, agudizando la desigualdad. Y con esto, cerramos el círculo y conectamos todo lo que hemos hablado. La semana del 13 al 20 de septiembre nos demostró que los eventos globales no son noticias lejanas, tienen un impacto directo y causal en nuestra realidad. La decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de recortar las tasas crea un dolor de cabeza para el Banco Central de Chile. La decisión de nuestro banco de mantener las tasas estables yendo a contracorriente no solo muestra su independencia, sino que ejerce una presión que puede hacer subir el valor del peso, encareciendo nuestras exportaciones. Es una línea directa desde una sala de reuniones en Washington hasta el bolsillo de un exportador en Aconcagua. Del mismo modo, el proyecto de ley de IA en California o el juicio por derechos de autor a Anthropic, que discutimos en el bloque anterior, no son anécdotas de Silicon Valley. Están creando los precedentes legales que mañana mismo podrían regular cómo una startup en Valdivia o una empresa en Santiago puede desarrollar e implementar la inteligencia artificial. Así, cerramos el capítulo de hoy, con la certeza de que vivimos en un mundo interconectado, donde las decisiones económicas y tecnológicas globales definen el tablero en que Chile debe jugar su propia partida. Una partida donde tenemos una gran infraestructura, pero donde el desafío ahora es activar el ecosistema y empezar a llenar esa autopista digital con innovación de clase mundial. Muchas gracias por escucharme. Soy Leo Cortés, un apasionado por el marketing y la tecnología, y te invito a empaparte semana a semana de las noticias económicas y tecnológicas que definen nuestro día a día. El reporte que sustenta este capítulo, así como sus fuentes, están disponibles para total transparencia. Este podcast no pretende asesorar financieramente, sino informar los hechos y que quienes los escuchen tomen sus propios resguardos. Un abrazo, nos vemos la próxima semana.